La vieja cabaña se alzaba silenciosa en el bosque. Un escalofrío familiar flotaba en el aire, pero la familia no le prestó atención. Era Semana Santa, un tiempo de alegría, de familia, de tradición. Cada año venían a esta cabaña, enclavada en lo profundo del bosque. Cada año celebraban su búsqueda de huevos de Pascua. Los niños, con ojos brillantes y ansiosos, brincaban de anticipación. Canastas en mano, esperaban la señal. Sin embargo, este año se sentía diferente. Un cambio sutil en la atmósfera, un cosquilleo en los bordes de su alegría. La búsqueda comenzó. Los niños se dispersaron, sus risas resonando a través del silencioso bosque. Chillaron de alegría al descubrir huevos de colores brillantes escondidos entre los árboles. Pero a medida que el sol comenzaba a ocultarse tras los árboles, proyectando sombras largas y misteriosas, las risas disminuyeron. Una niña pequeña, Lily, se alejó más que los demás. Atraída por una fuerza extraña, se adentró más en el bosque. Allí, debajo de un roble nudoso, lo vio. Un solo huevo negro. Un escalofrío antinatural le recorrió la espalda y escuchó un susurro en el viento. «No lo toques». Lily corrió de regreso, con el corazón latiéndole con fuerza. Les contó a su familia sobre el huevo negro, el susurro, el miedo escalofriante que la invadió. Lo descartaron, atribuyéndolo a una imaginación hiperactiva. Pero los adultos no pudieron evitar la inquietud que se apoderó de ellos. Al caer la noche, se reunieron dentro de la cabaña. El fuego crepitaba en el hogar, proyectando sombras parpadeantes en las paredes. Intentaron ignorar los susurros que escuchaban en los silencios, intentaron racionalizar la sensación de ser observados. A la mañana siguiente los encontraron, huevos negros esparcidos por el suelo de la cabaña. El pánico se apoderó de la familia. Esto no era una broma infantil. Esto era algo mucho más siniestro. Cada huevo contenía un pequeño objeto perturbador. Un mechón de cabello, un cráneo de pájaro astillado, una rosa seca pintada de negro. El miedo flotaba en el aire, denso y sofocante. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. Hablaban de una maldición, de un espíritu vengativo, de una criatura atada al bosque. Impulsados por una necesidad desesperada de comprender, registraron la cabaña siguiendo los susurros. Encontraron una habitación oculta, una habitación intacta por el tiempo. Dentro, un diario polvoriento yacía abierto, revelando la horrible verdad. La cabaña fue construida en terreno sagrado, profanado por los colonos originales. La criatura, una burla retorcida del conejo de Pascua, era una manifestación de la furia de la tierra. Exigía retribución por los males cometidos, un sacrificio para apaciguar su furia. La maldición del conejo. El diario hablaba de un ritual, una forma de romper la maldición. Pero faltaba la página final, arrancada, dejándolos con un rayo de esperanza y una montaña de desesperación. Estaban atrapados, cazados por una criatura nacida de los pecados de sus antepasados. Cuando el sol comenzaba a ponerse, proyectando un brillo misterioso sobre el bosque, la criatura apareció fuera de la cabaña. Sus ojos brillaban rojos en la luz que se desvanecía. Su sonrisa retorcida era una burla horrible de la inocencia. Enfrentando lo desconocido, el terror los paralizó en el lugar. Se acurrucaron juntos, con los rostros pálidos, la respiración superficial. La criatura rodeó la cabaña, arañando las paredes, sus susurros resonando en la noche. Quería que tuvieran miedo, que se desesperaran, que se ofrecieran como sacrificios. Pero el miedo también puede inspirar coraje. Lily, recordando el huevo negro, el susurro que le advertía, supo lo que tenían que hacer. Tenían que enfrentarse a la criatura, ofrecerle algo más que sus vidas.
una decisión que tomar. Lily dio un paso al frente, sosteniendo un solo huevo negro. La criatura se detuvo, sus ojos brillantes fijos en ella. El aire crepitaba de tensión. El destino de su familia dependía de su próxima acción. «Sé lo que quieres», susurró, con la voz temblorosa pero firme. «Toma esto, déjalos ir». El legado del huevo negro. Lily arrojó el huevo hacia la criatura, aterrizó a sus pies y la criatura dejó escapar un chillido ensordecedor. El suelo tembló, los árboles se balancearon y luego... silencio. La criatura había desaparecido. El bosque estaba en silencio, excepto por el sonido de sus respiraciones agitadas. Habían sobrevivido, pero ¿a qué costo? Estaban libres de la cabaña, libres de la maldición, pero el huevo negro permanecía, un escalofriante recordatorio de los horrores que habían soportado. Abandonaron el bosque ese día, cambiados para siempre. El recuerdo de la cabaña de Pascua, la criatura, el huevo negro, perseguiría sus sueños para siempre. Durante muchos años, mi familia ha organizado una búsqueda de huevos de Pascua en la casa de mi abuela. Ella vive en una cabaña vieja, en medio del bosque. Cada primavera íbamos todos los primos. Pero hace 2 años, todo cambió. Ese fue el último año que celebramos la Pascua ahí. Todo comenzó con una historia que nos contó mi prima Mariana. Dijo que una noche escuchó a mi abuela hablar sola en el jardín. Decía cosas como: «Tú ya cumpliste. Ahora suelta lo que me prometiste». Al principio pensamos que era solo demencia, pero Mariana juraba que había visto a alguien o algo escondido entre los arbustos. Ese domingo de Pascua, la búsqueda comenzó como siempre. Pero esta vez, los huevos no estaban pintados. Eran de color negro, con símbolos raros en blanco. Pensamos que era una broma, hasta que encontramos el primero abierto. Adentro no había dulces, había uñas humanas. Corrimos a decirle a mi abuela, pero ella no estaba en la casa. La buscamos por el bosque, llamándola por su nombre. Fue Mariana quien la encontró. Estaba de rodillas frente a un círculo de huevos negros, murmurando cosas que no entendíamos. Tenía una figura al frente, algo disfrazado de coneja, pero no era un traje, era una criatura. Más de 2 metros, orejas cosidas, dientes torcidos, y nos miraba. Mariana gritó y tiró uno de los huevos al suelo, rompiéndolo. Mi abuela se puso furiosa. Comenzó a gritar: «¡Lo arruinaste! Ahora vendrá por ustedes también». Corrimos hacia la casa, pero no era seguro. Las ventanas comenzaron a cerrarse solas. Las luces parpadeaban, y desde el bosque se oían los pasos, pesados, lentamente acercándose. La criatura, esa coneja, nos estaba cazando. Mi primo Andrés desapareció esa noche. Lo buscamos durante días, pero nunca lo encontraron. Solo hallaron un huevo negro cerca del lago, con una de sus zapatillas adentro. Desde entonces, nadie vuelve a esa cabaña. Mi abuela fue llevada a un hospital psiquiátrico, donde aún repite una sola frase: «El pacto se rompió. Ahora viene cada Pascua por un alma nueva». Este año, recibí una canasta en mi casa. No tenía remitente, solo un huevo negro. Todavía no lo he abierto. El aire estaba lleno de la promesa de la primavera.
Las flores brillaban con colores vibrantes, un marcado contraste con los eventos inquietantes que pronto se desarrollarían. Domingo de Pascua, un día de alegría, renovación y para la familia Van der Holt, un descenso al terror más primitivo. Ubicada en lo profundo de un bosque aislado, su cabaña se alzaba como testigo silencioso de una tradición antigua e inquietante. El bosque contenía la respiración, una entidad viviente consciente del oscuro ritual a punto de desarrollarse. Los Van der Holt, con sus rostros grabados con una mezcla de anticipación y temor, se reunieron en el claro. Estaban atados a esta tradición, un pacto transmitido de generación en generación, sus orígenes envueltos en susurros y sombras. Este año, el aire crepitaba con una energía desconocida, una palpable sensación de presagio que les enviaba escalofríos por la espalda. El ritual comenzó al anochecer, mientras los últimos rayos de sol pintaban el cielo en tonos naranja sangre y morado amoratado. El más joven, el pequeño Tomás, presentó una canasta tejida con juncos secos a su abuelo, el imponente patriarca de los Van der Holt. Su abuelo, con ojos como astillas de hielo, colocó un solo huevo negro dentro. El aire se volvió pesado, el silencio puntuado por el canto frenético de insectos invisibles. Uno por uno, cada miembro de la familia se acercó a la canasta, sus sombras alargándose y distorsionándose en la luz que se desvanecía. Susurraban sus deseos más oscuros en el huevo, sus voces temblando con una mezcla de miedo y anhelo profano. El huevo, un recipiente de sus anhelos más profundos y primitivos, palpitaba con una extraña luz interior. El ritual era un pacto con un mal antiguo, un trato peligroso para el cumplimiento de sus deseos más profundos. Mariana, la nieta mayor, se quedó atrás. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Su intuición gritaba que algo andaba mal. Siempre se había sentido incómoda con el ritual, pero este año, el aire vibraba con una energía siniestra que le enviaba escalofríos por la espalda. «Abuelo», comenzó, su voz apenas un susurro. «Algo no se siente bien». Su abuelo la miró fijamente con una mirada escalofriante, sus ojos azul pálido carentes de calidez. «No cuestiones la tradición, niña», siseó, su voz ronca por la edad y la malicia. «El ritual debe completarse». Mariana, su inquietud creciendo con cada momento que pasaba, se unió a los demás a regañadientes. Susurró una oración silenciosa, su corazón apesadumbrado por una sensación de fatalidad inminente. Cuando el último susurro se desvaneció en el crepúsculo, el bosque cobró vida con una cacofonía de sonidos inquietantes. Las ramas se rompían, criaturas invisibles se movían entre la maleza, y un aullido bajo y lúgubre resonaba a través de los árboles. La familia, sus rostros ahora pálidos por el miedo, se apiñaron, sus ojos mirando nerviosamente en la creciente oscuridad. El aire se volvió denso con el aroma de la tierra húmeda y algo antiguo, algo innegablemente malvado. El viento se levantó, girando a su alrededor, llevando susurros que les enviaban escalofríos por la espalda. Los susurros hablaban de pactos antiguos, de sacrificios hechos y precios pagados. Hablaban de una entidad, antigua y malévola, que acechaba en el corazón del bosque, su hambre insaciable. Los Van der Holt, con su miedo en aumento, estaban atrapados en una pesadilla de su propia creación. «Ahora», tronó el abuelo, su voz más fuerte, imbuida de un poder antinatural. «La caza comienza». Cada miembro de la familia tomó un huevo negro de la canasta. Estaban fríos al tacto, irradiando una energía inquietante que pulsaba en sus manos. Mientras observaban con fascinación horrorizada, los huevos comenzaron a agrietarse, apareciendo finas líneas en sus superficies de ébano. Desde adentro, podían oír un suave golpeteo rítmico, como el latido de un corazón grotesco en miniatura. Con manos temblorosas, despegaron las cáscaras rotas. Dentro,
En lugar de la yema y la clara de un huevo normal, yacía una grotesca parodia de la vida. Tentáculos deslizantes, órganos pulsantes y ojos sin párpados los miraban fijamente, llenos de una antigua y consciente malicia. El aire crepitaba con energía oscura, y los susurros en el viento se hicieron más fuertes, más insistentes. La caza había comenzado, pero los Van der Holt ya no eran los cazadores. Se habían convertido en las presas. El pánico se apoderó de ellos. Tropezaron hacia atrás, dejando caer los huevos al suelo. Las criaturas en el interior, liberadas de sus confines, se deslizaron hacia el borde del claro, dejando un rastro de baba viscosa a su paso. Fueron atraídos más profundamente en el bosque, guiados por una fuerza invisible, hacia un roble imponente en el corazón del bosque. El roble, nudoso y antiguo, palpitaba con una luz verde enfermiza. Era el corazón del bosque, un lugar de poder y sacrificio. Los Van der Holt, obligados por una fuerza que no podían comprender, siguieron a las criaturas, con el corazón latiéndoles con fuerza en el pecho. Tropezaron entre la maleza, arañados por espinas, sus ropas rasgadas por ramas invisibles. Los susurros los rodeaban, instándolos a avanzar, burlándose de su miedo. Estaban siendo conducidos como corderos al matadero. Llegaron a la base del roble, sus ramas extendiéndose hacia el cielo como dedos esqueléticos. El aire crepitaba con energía y el olor a putrefacción era abrumador. Allí, de pie en un círculo alrededor del árbol, había figuras envueltas en la oscuridad. Sus ojos, brillando con una extraña luz amarilla, estaban fijos en los Van der Holt. Estos eran los guardianes del pacto, seres antiguos que custodiaban el equilibrio entre el mundo humano y el reino de las sombras y las pesadillas. La ofrenda, siseó una de las figuras, su voz como hojas secas crujiendo en una cripta. Las criaturas, habiendo completado su tarea, se deslizaron hacia la base del árbol y desaparecieron entre las sombras. El aire se volvió pesado, el silencio roto solo por los jadeos aterrorizados de los Van der Holt. Habían cumplido su parte del ritual, pero ¿a qué costo? El suelo bajo sus pies tembló, y un profundo rugido gutural resonó a través del bosque. Los guardianes se hicieron a un lado cuando una figura de inmenso poder y malicia se levantó de la tierra frente al roble. Sus ojos, ardiendo como brasas, se fijaron en los Van der Holt. Era la entidad con la que habían negociado, el devorador de almas, la encarnación de sus deseos más oscuros. Y tenía hambre. «Me han alimentado bien», tronó, su voz una presencia física que parecía aplastar el aire de sus pulmones. Los Van der Holt se encogieron de miedo, sus rostros pálidos de terror. Sus deseos serán concedidos, pero sepan esto: el pacto está sellado con sus almas. Un frío terror se apoderó de sus corazones. Habían sido tontos al pensar que podían negociar con tal criatura y escapar ilesos. Estaban atrapados, sus almas perdidas. A la mañana siguiente, el sol naciente pintaba el claro con una luz engañosamente pacífica. El bosque estaba en silencio. Las criaturas se habían ido, los guardianes habían desaparecido. Solo el antiguo roble, con sus ramas todavía balanceándose ligeramente, fue testigo de los horrores de la noche. En el claro, un solo huevo negro yacía intacto. Era de Mariana. No había podido llevar a cabo el ritual. Su intuición le advertía del terrible precio a pagar, pero su desafío tuvo consecuencias imprevistas. El pacto se había hecho, el precio se había acordado. La entidad no se vería privada de lo que le correspondía. Mariana, unida para siempre al legado del pecado de su familia, se convertiría en el recipiente, la guardiana del horror sin eclosionar. La entidad había reclamado su premio, y el bosque contuvo la respiración, esperando el día en que el último huevo se abriera, desatando un nuevo reino de terror sobre el mundo. Si te gusta el misterio y lo desconocido, suscríbete a Relatos Macabros y activa la campana para más historias de terror.
Nos vemos en el próximo relato, si es que el más allá nos lo permite.